es un modesto homenaje de Congreso del Pueblo a los y las huelguistas del 73, quienes con 15 días de lucha abnegada hirieron de muerte la dictadura fascista, consolidando un ejemplo histórico sobre la indestructible unidad del pueblo con la clase obrera y los estudiantes al frente, suceso del que 4 compañeros vinieron gentilmente a exponer. A ellos les agradecemos. Habrán visto quizás en nuestras redes sociales o en algún muro nuestra consigna "Somos continuidad". Esta frase a priori puede parecer atrevida. Permítanos defender la razón de haberla elegido. En primer lugar, somos continuidad porque negamos que sea verdad que hubo un fin de la historia, lo que hablaba Fukuyama, de que la civilización había sido resuelta en una democracia liberal. Se desmorona empíricamente en cada crisis cíclica que vive el capital. No podemos entender el fin de la historia en un sistema donde 85 personas poseen una riqueza equivalente a la de 3.500 millones de personas. Mientras tanto, 690 millones de personas padecen hambre, 207 millones de personas están desempleadas y 9 millones de personas mueren por año por enfermedades curables. En Uruguay el año pasado, empresarios retiraban del país 9.000 millones de dólares mientras miles de personas comían en ollas populares. Entendemos que la historia sigue y formamos parte, y como formamos parte podemos transformarla. Seguimos con la necesidad de los huelguistas de aquel entonces en soñar un mundo donde la explotación no sea la fuente de ganancia de algunos y que cada uno viva según lo que trabaja. En segundo lugar, somos continuidad porque aceptamos, con todos los retrocesos ideológicos y políticos en el campo popular, la rica acumulación histórica que ha brindado la lucha del pueblo uruguayo, donde los huelguistas han sido uno de los tantos protagonistas. No solo nos dejaron claridad ideológica, entendiendo el proceso uruguayo en sus fases de liberación nacional y socialista, sino que también forjaron y nos heredaron las herramientas para llevar a cabo ese proyecto emancipatorio, la unidad sindical en el PIT-CNT y la unidad política en el Frente Amplio. Por esto nuestro homenaje no es una nostalgia inmóvil que se reduce al recuerdo. Nos sumamos a la continuidad histórica de la lucha de clase que aún no ha cesado. Brindamos nuestro modesto aporte al campo popular, estando en todas las luchas y en todos los frentes contra este gobierno regresivo. Ser continuidad de hombres y mujeres modestas y sencillas no nos convierte en iluminados, sino que nos convierte en hombres y mujeres modestas y sencillas. Por eso no debemos caer en el sectarismo. Planteamos un trabajo de profundidad en la amplitud e invitamos a todos los compañeros y compañeras, ya sean nuevas generaciones o quienes no encuentran un espacio donde participar, a sumarse, a integrarse, a organizarse y a luchar. Muchas gracias. Bueno, ahora sí damos paso a los compañeros que gentilmente vinieron a darnos su experiencia y trasladar ahí va, lo que fue la huelga general. Y bueno, También queríamos recordar a la compañera Sara Laroca, que en la última que la última vez que hicimos una actividad sobre la huelga general estuvo con nosotros y hizo una buena intervención. Queríamos recordarla hoy acá con los compañeros. Bueno, nosotros dejamos la mesa a los que saben. Y la situación de Eduardo Scópice. El compañero Scópice anunció que no podía venir. No sé si... Temas personales. Sí, el compañero Eduardo Scópice lamentablemente informó que no podía participar por una situación médica de la hija, que lamentablemente hoy fue internada y se tuvo que trasladar hasta Florida a estar con ella, y bueno, es entendible. Así que nada, ojalá pronta recuperación y que no sea nada. Adriana Alado. Bueno, Adriana Alado.
compañera del Clínicas, que nos va a hacer un saludo, una introducción a su experiencia personal y también la del papá, y bueno, va a hacer una introducción. Después el compañero Rodrigo García, que va a plantear el tema de la FEU y la historia, o sea, la unidad obrero estudiantil, y el compañero Alexis Capobianco nos va a hacer un contexto histórico ahí de lo que fue la huelga y bueno, un aplauso para los compañeros. Yo pregunto, ¿entramos los tres ahí? ¿No nos caemos? Entran. Son todos delgados. ¿No nos caemos? ¿Aguanta el banco? Lo que yo no sé si se escucha bien. No se está escuchando, ¿sí? Sí. Cuando vos hablas así, cuando el marco habla, no. No, dejá. Bueno, yo no soy como la nueva generación que lee del celular, porque si no, ¿qué? A mí me costó. Teniendo en cuenta que hoy es 9 de julio, le voy a leer algo que a mí me conmocionó teniendo 11 años, así que voy a empezar por esto. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con una asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde, cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Esto que les leí es un poema que Federico García Lorca escribe en el año 1934, cuando alguien que fue su gran amigo, que fue Mejía Sánchez, Ignacio Mejía Sánchez, que era torero, fue muerto en medio de la Plaza de Toros. Yo igual hincho por el toro, pero bueno. Y esto lo leía Rubén Castillo, que en su momento era locutor de Radio Sarandí, y aparte de ser locutor, fue escritor, fue director de teatro, o sea, tenía una cultura muy vasta, y se le ocurre, para ese 9 de julio, que hoy estamos cumpliendo 49 años, pasar en la radio cada 2, 3 canciones, porque digo, veníamos en una ocupación, o sea que la radio también estaba ocupada, entonces cada 2, 3 canciones él repetía un pedacito del poema de García Lorca, señalando siempre enfáticamente a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, porque como había censura no se podía decir nada, entonces él aprovecha el poema de García Lorca para avisarle a la gente de alguna forma que a las 5 de la tarde había que estar en 18 de julio. Entonces yo le decía a los compañeros, yo voy a hablar desde mis 11 años, que fue la edad que tenía cuando la huelga general, estaba en la escuela. La huelga empieza el 27 de junio del 73 y la viví desde ese ángulo, con un obrero textil que era mi viejo, que trabajaba en la fábrica en Catex, que era la fábrica de los telares, y mi vieja que ya trabajaba en el hospital de Clínicas. Y esa es la introducción que quería hacerles, y que por lo general siempre decimos la historia según quien la cuente. Tenemos la historia oficial por un lado y la historia que no es oficial, que por lo general es la verdadera, es la que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, y la que se va pasando, y algunas de esas partes de la historia quedan escritas y otras no. Y lo que sí me quedó grabado, acá escribí algo pero no lo voy a leer, lo que sí me quedó grabado
fue, con los años uno se da cuenta que toda esa gente, como decimos, fueron los héroes anónimos, que eran los obreros, eran los estudiantes, eran las amas de casa, eran desde el 27 de junio de 1973, la CNT que se forma en 1964 en ese congreso resuelve que a partir de que en este país hubiera un golpe de Estado, porque la situación ya venía revuelta, fíjense que hablamos de 9 años atrás, cuando se da el golpe de Estado ya se sabía que se iban a ocupar las fábricas, los liceos, las empresas públicas, todo, porque era una decisión tomada de una clase obrera organizada. Por eso la importancia de la organización en todo lo que tiene que ver organizaciones sociales, estudiantes, trabajadores, que las cosas no son espontáneas, que vienen desde la organización. Y la validez que tuvo esa huelga general, porque cuando uno lo ve de lejos dice, la huelga general que duró 15 días, sí, pero eran desocupados a palos y lo volvían a ocupar. Era una ocupación que era de hombres y mujeres, porque a veces las mujeres de repente no trabajaban en esa fábrica, pero iban a acompañar a sus maridos, hacían la olla popular ahí, y no iban solas, iban con sus hijos, porque a su vez las escuelas estaban cerradas. Yo recuerdo personalmente comer de las ollas populares de la fábrica, nunca comí guisos más ricos que esos, y bueno, la oligarquía, como siempre, necesita de su brazo armado para parar toda esa movilización que venía, que era todo el campo popular con una fuerza tremenda, que se daba desde los estudiantes y desde la clase obrera, como digo, organizada, y la oligarquía tenía que parar de alguna forma toda esa mano, toda esa movilización y toda esa organización. Por eso es que se da ese golpe. A mi entender, por lo que yo viví y después por lo que estudiamos y lo que sabemos y lo que recogemos del resto de los compañeros. Mentirosamente se dice que se dio un golpe de Estado para parar una guerrilla. No, la guerrilla en todo caso, hecha por algunos sectores como fue el MLN, ya estaba en el 71, ya había sido derrocada, y esto fue en el 73, o sea que lo que había que parar era la clase obrera y todas las organizaciones sociales que venían formando ese gran campo popular de avanzada, y tener en cuenta que en el año 71 se conforma el Frente Amplio, se funda el 5 de febrero, donde estaban todas las fuerzas de izquierda, que era sería la representación política de todas esas fuerzas populares, desde la izquierda, pasando por todos sus sectores, el Partido Demócrata Cristiano y algunos referentes del Partido Colorado, que también estaban con nosotros, como era Selmar Michelini y Alba Roballo. Bueno, pero eso van a hablar los compañeros, acá tengo un historiador, que así que en esa parte no me meto. Pero sí quería decirles que esos 15 días de huelga representaron un ejemplo a nivel mundial. Fuimos ejemplo a nivel del mundo entero. Por la densidad demográfica que tenemos, por lo chiquito que es nuestro país, y enfrentarnos con la organización de tener una central sindical única frente a un brazo armado que venía a hacernos añicos. Y bueno, y otra cosa que quiero aclarar, acá se dice que he escuchado más de una vez y me he peleado con más de un compañero de trabajo cuando dice, no, acá traicionaron, la dirigencia de la CNT en su momento traicionó a los trabajadores porque levantó la huelga. No, compañeros, se decidió organizadamente y orgánicamente que se levantaba para pasar a otras formas de lucha, no era para quedarse en sus casas, porque ya venía siendo una masacre, ya los compañeros no aguantaban más, porque en lugares grandes y de fábricas grandes o lugares como era el hospital de clínicas se podía soportar mejor que en empresas chiquitas. Entonces cuando ya se hizo inevitable, ahí fue cuando se levanta la huelga, y es que ese 9 de julio, hace 49 años, se levanta con una gran movilización del 18. Pero yo siempre digo, hay que ponerse en el contexto histórico de ese momento. No había celulares, no había nada, estaba todo ocupado. Las fotos que mostramos acá, que estos, nuestro querido Gallego González, Aurelio González, que las junta todas en este libro, que es una historia en imágenes,
que algunas de esas fotos están acá, él se recorría caminando todo Montevideo, iba fábrica por fábrica, lugar por lugar y dando las noticias de lo que pasaba. Porque no había como tenemos ahora que manejamos por celular y sabemos lo que está pasando del otro lado del mundo. No, era Montevideo a pie, fábrica a fábrica, contándole al resto de los trabajadores lo que pasaba. Y bueno, y como siempre, lo que me toca como mujer y trabajadora y sindicalista es decirle que las mujeres, muchas veces se habla y las mujeres somos invisibilizadas y las mujeres formamos en gran medida parte de lo que fue esa movilización del pueblo uruguayo y esa huelga general junto con sus hijos. Y esos héroes anónimos que fueron tantos trabajadores y liciales y estudiantes que hoy ya son grandes, que quizás hayan sido nuestros abuelos o nuestros padres, hicieron lo que hicieron defendiendo la libertad. La libertad y la democracia y las instituciones. He dicho. Bueno, bien, los compañeros me pidieron que hablara un poco de lo que podríamos plantear en términos generales una especie de contexto histórico, social. Sobre el golpe de Estado, bueno, hay diversas teorías, ¿no? En primer lugar está la que mencionó la compañera, la teoría de los dos demonios, que no es solo promovida por la derecha, también ha sido promovida por ciertos sectores de la izquierda porque lo ponía en un lugar relevante en la historia. También está, bueno, la teoría de lo que llaman algunos el ajuste estructural. El golpe se dio para realizar un ajuste estructural de reestructura del capitalismo. En realidad ya se venía haciendo eso desde 1958, pero sin duda se profundizó con la dictadura, donde se bajó el salario a la mitad. Pero si bien es cierto que se dio este ajuste, la razón más profunda fue otra. La razón más profunda tiene que ver con lo que Arismendi llamaba la dialéctica de revolución y contrarrevolución. Y a mí me parece muy importante rescatar esta idea de dialéctica, revolución y contrarrevolución, porque a veces hace poco se hablaba, ahora no se está hablando tanto, del fin del ciclo progresista. Planteaba una visión de la historia como una especie de ciclo cerrado y que, en mi entender, bueno, por lo menos las versiones más dominantes no daban cuenta de las cuestiones más profundas. Porque una vez cerrado ese ciclo, bueno, resulta que ganó López Obrador en México y que estallaron luchas impresionantes en toda América Latina, como fue la chilena, como fue la colombiana, como fue la ecuatoriana. Más allá de los resultados que puedan haber tenido o no, fueron movilizaciones que no eran esperadas. Es más, les voy a contar una anécdota. Yo había ido a Cuba en 2019 y allá conocí a un compañero, Partido Comunista Chileno, y bueno, hicimos un grupito ahí por WhatsApp, estuvimos intercambiando con él y otros compañeros de América Latina sobre, bueno, las movilizaciones en Ecuador de hace, no las de ahora, sino las de hace 3 años. Un compañero me decía, sí, impresionante lo de Ecuador, en Chile nunca va a pasar esto. Bueno, resulta que en Chile al poco tiempo fue el estallido de una movilización impresionante, que aparte Chile es muy significativo porque era puesto como el modelo neoliberal en América Latina, ¿no? Era puesto como la referencia. Era, bueno, hasta el mismo, recordemos, hasta el mismo Talvi decía que quería seguir el ejemplo chileno, porque hasta ese entonces Chile era como una especie de paraíso neoliberal. Hasta, incluso, esto es un tanto anecdótico, pero había de estos jóvenes que les gusta mucho seguir a determinados youtubers y a personajes como Milei, que habían emigrado hacia Chile porque consideraban que Chile era un país que era el ejemplo en América Latina, porque ahí con esfuerzo podía triunfar, salir adelante, hacerte millonario. Pero bueno, la dialéctica esta de contrarrevolución y revolución, de la Arismendi, me parece que es
una idea que capta mucho mejor la complejidad de América Latina. Y el golpe de Estado fue para Arizmendi no un golpe que tuviera como función primaria realizar un ajuste estructural, sino que básicamente fue la gran respuesta del imperialismo y la oligarquía al proceso ascendente de luchas que se constata en América Latina desde la década del 50. En la década del 50 maduran determinadas condiciones en América Latina, hay un proceso de desarrollo del capitalismo por una vía que algunos llaman prusiana, subordinada, la vía más dolorosa, dice Arizmendi, que se expresan en determinados fenómenos, como la revolución boliviana, que es una revolución, bueno, nacionalista, pero que implica una ampliación de derechos, implica que, por ejemplo, los indígenas puedan votar. La revolución, bueno, en Guatemala, que termina con la invasión, con la deposición de Jacobo Arbenz, que era un líder progresista, no era un revolucionario socialista, pero que, bueno, el mismo proceso lo lleva a exiliarse en Uruguay, a afiliarse al Partido Comunista en Uruguay, cosa que a veces no es muy conocida. Y bueno, después sobre todo la Revolución Cubana en 1959. Arizmendi cuenta que unos años antes había estado reunido con dirigentes del Partido Comunista Italiano y él le hablaba de la posibilidad de revoluciones de orientación socialista en América Latina. Y que los comunistas italianos respondieron con total escepticismo. En aquel entonces no se consideraba posible una revolución que avanzara hacia el socialismo en América Latina. Poco tiempo después se produce la Revolución Cubana. Pero bueno, el imperialismo y la oligarquía no se quedaron quietos. Y tal vez el primer gran jalón de esa respuesta fue el golpe en Brasil en 1964, que depuso a João Goulart, que era, bueno, un presidente progresista, ¿no?, que venía de partía del populismo brasilero, que el populismo brasilero tuvo como un desarrollo, bueno, más hacia la izquierda que otros fenómenos similares en América Latina. Y después, bueno, se sucedieron una serie de golpes de Estado que, como bien dijo la compañera, no fue por la guerrilla, no fue por... Arizmendi ya decía en el 72 que los medios de prensa, la prensa burguesa, le da mucho mayor trascendencia al secuestro de un empresario que a las grandes movilizaciones obreras que hay en América Latina. No es que las guerrillas no fueran un método equivocado, eso dependía de las situaciones concretas. En algunos lugares, como Nicaragua y Cuba, demostraron ser el método correcto, tal vez en El Salvador también, pero bueno, hubo una explosión, lo que Arizmendi llamaba guerrillerismo, que, bueno, fue lo que él le pareció equivocado. No las guerrillas, dice él, sino el guerrillerismo, que son dos cosas distintas. Y documentos desclasificados recientes de la CIA hablan que la gran preocupación de la CIA en Uruguay no era el MLN. Clara Strigue, que, bueno, la conocemos, que es, bueno, afín al MLN, hizo una investigación y ella misma dice, no, la CIA no apenas tomaba en consideración la existencia del MLN. O sea, sabía que existía, sí, pero no le daba la mayor relevancia. La mayor relevancia en la década del 60, ¿quiénes eran? O lo que ellos visualizaban como un enemigo. Bueno, la CNT y el Partido Comunista Uruguayo, ¿no? En el 71, otros documentos dicen que, bueno, la CIA sabía que el Frente Amplio no iba a ganar en 1971, pero ellos pensaban que el Frente Amplio podía ganar en 1976. Si no había una interrupción del proceso de lucha, si la acumulación de fuerza que estaba haciendo la izquierda, bueno, podía el Frente Amplio ganar en 1976. Ellos veían, aparte, bueno, un proceso ascendente de luchas en Argentina, bueno, todo el fenómeno de la Unión Popular en Chile, de Allende, y bueno, los golpes de Estado en Plan Cóndor fue una gran respuesta a eso. Fue el momento contrarrevolucionario, y fue un momento contrarrevolucionario que, bueno, tiene sus causas profundas, que tiene también un contexto histórico, porque en ese momento Estados Unidos estaba perdiendo en todos lados. Por esos momentos fue la derrota en Vietnam, por esos momentos fue el ascenso de las luchas en Argelia. Y bueno, la contraofensiva acá le permitió, bueno, consolidar su hegemonía en lo que era el patio trasero. Y esa dialéctica contra revolución, bueno, tiene raíces muy profundas.
Arismendi decía en el 70 y pico que las causas seguían vigentes. ¿Cuáles eran las causas de esa dialéctica contra revolución en América Latina, que lo hacía mucho más aguda que en otras regiones del globo? Bueno, un capitalismo dependiente, ¿no?, con una oligarquía, la gran oligarquía terrateniente, que bueno, producía una crisis estructural permanente. La rosca, lo que en aquel entonces se llamaba la rosca y que ahora no tiene nombre, ahora parece no existir, parece que, bueno, ha desaparecido. Aunque ha habido algunos estudios interesantes, como lo de los compañeros, bueno, del hemisferio izquierdo, sobre quiénes son los de arriba, creo que se llama el libro. Bueno, sobre todo el tema de la renta de la tierra, que Arismendi, bueno, planteaba como un tema central, la renta de la tierra y, bueno, el tema de el imperialismo y sus múltiples mecanismos de saqueo. Pero la renta de la tierra es un fenómeno que la izquierda, bueno, ha dejado de hablar. Y sobre eso, bueno, quería referirme en breves minutos. Es importante lo que plantearon los compañeros al principio, lo de la continuidad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es muy importante la continuidad. Y creo que es importante también que tomemos conciencia de que, si bien hay organizaciones que se mantienen, hoy tenemos el PIT-CNT, logró reconstruirse, hay también discontinuidades, sobre todo en el plano político e ideológico en la izquierda de hoy. Esos trabajadores que hicieron la huelga en 1973, esa izquierda que promovió la huelga, que apoyó la huelga, era una izquierda que pensaba en la toma del poder. No la toma del poder como la toma del gobierno, como plantean algunos, que ven, bueno, el poder es tomar el gobierno, y bueno, la alternancia de democracia, sino, bueno, la toma del poder como la construcción de una nueva sociedad. Y hoy es eso de lo cual casi ni se habla en la izquierda. Es más, dentro de la izquierda existen sectores que hablan, por ejemplo, de transformar el mundo sin tomar el poder, ¿no? O sectores que piensan que el programa de la izquierda es, bueno, un vallismo del siglo XXI. Cuando la izquierda surge históricamente con posturas muy críticas hacia el vallismo. No hablo solo del Partido Comunista, si uno relea Frugoni se puede encontrar con críticas muy duras al vallismo, ¿no? No por alguna de las cosas bien que hizo Valle, sino, bueno, por las limitaciones del vallismo. Sin embargo, hoy por hoy, si uno habla con gran parte de la izquierda, bueno, se va a autoidentificar como continuador del vallismo. Lo han dicho algunos explícitamente. Sí, lo han dicho. Y la izquierda tiene que ir mucho más allá. Claro que en un contexto de avance del neoliberalismo, el vallismo es reivindicable en algunos aspectos. Pero no para quedarte en ese programa y pensar que Frente Amplio es el vallismo del siglo XXI. Y después, bueno, hay otras cosas que creo que hay que repensar. Creo que en un momento el compañero había escrito algo sobre el tema de que hoy predomina, bueno, una teoría de los bloques, que hasta cierto punto está bien, pero creo que hay que tener cuidado, porque dentro de la teoría de los bloques están versiones más gramscianas que apuntan realmente a una transformación revolucionaria, pero también está lo que hablaba Arismendi, el secuestro de Gramsci por la socialdemocracia. Como a veces la teoría de los bloques puede ser funcional a determinadas visiones, como fue el eurocomunismo, que bueno, diluyen determinadas cuestiones como las cuestiones de clase y no plantean, bueno, algunos ejes centrales. Porque bueno, los bloques están compuestos por y estos sectores, pero ¿quién dirige? Es claro que los que tendrían que dirigir en ese bloque contrahegemónico del que a veces se habla, es la clase trabajadora. Y esto a veces, bueno, no se plantea, o se plantea muy marginalmente o muy lateralmente. Entonces creo que es importante retomar todas estas cuestiones. Todas estas cuestiones estaban presentes en la izquierda y en el movimiento obrero en aquel entonces. Yo no sé si hoy, por ejemplo, la central tendría la capacidad de dar una respuesta como dio en aquel entonces. No. Tengo mis dudas, por lo menos. Habría que retomar estas discusiones, bueno, ver todo lo que se pensó en aquel entonces, todo lo que se elaboró, porque creo que lo que se elaboró básicamente sigue vigente. Claro que hay cosas que han cambiado, claro que hay cuestiones que han cambiado. A veces no sé si tan negativamente, porque bueno, ahí había una correlación de fuerzas diferentes. Estaba el campo socialista en aquel entonces. Pero bueno, hoy no tenemos campo socialista, pero tenemos, bueno, una China que no ha renunciado al socialismo, según sus dirigentes.
bueno, una Rusia que supone un contrapeso, y tenemos un capitalismo que está mucho más en crisis, con una crisis más profunda que en aquel entonces. O sea, la cuestión hoy pasa por la organización política e ideológica, porque el capitalismo está mucho peor y está con mucho menos cuerda que en aquel entonces. Pero a pesar de que el capitalismo tiene menos cuerda hoy, la izquierda cada vez plantea menos un horizonte socialista, que creo que es lo que hay que volver a plantear y volver a replantear. Porque el Frente Amplio no se definía socialista, pero si uno lee a Macera, a Arismendi, vivían hablando de socialismo. O sea, a veces se confunde lo que se debe plantear a nivel táctico, a nivel de las alianzas, con lo que se debe plantear a nivel discursivo como revolucionarios o socialistas o comunistas o lo que fuera. Entonces, me parece que todas estas cosas es importante para que ese nunca más no quede solo como una consigna, porque nunca más no puede ser algo que se reduzca al plano jurídico. El nunca más no es solo consolidar esta democracia, que es una democracia mejor que una dictadura, pero que no deja de ser una democracia burguesa con todas sus limitaciones. El nunca más creo que es solo viable mientras se apunte a una transformación y a ese proceso que plantearon, bueno, Arismendi y otros, que era de liberación nacional y socialismo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros por haber invitado. Las palabras de los compañeros que me antecedieron me ponen en un compromiso. Lo construyeron muy bien. Yo comparto parte de las cosas que han dicho. Creo que la gran tarea del movimiento popular organizado es el debate programático, es la profundización programática. Creo que la crisis por la que está pasando la izquierda es justamente no tener un programa elaborado, un programa para la etapa, pero un programa no solo para la etapa, sino un programa de más largo plazo. Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos que saber que la construcción concreta del programa para dar respuesta no solo a la crisis, sino a los embates de este gobierno, es la tarea primordial. Porque con lo que vamos a militar, en los barrios, en los centros de estudio, en los sindicatos, es con un programa. Si no hay programa atrás, es muy difícil dar esa batalla. ¿Bien? Y forma parte también de la reconstrucción y de la organización de la izquierda para poder dar las batallas a los cuales los compañeros hacen referencia. Que es muy importante. Yo creo firmemente en los debates programáticos, que creo que es lo que falta en la izquierda en general, y estas instancias son buenas como para plantearlo, empezar a discutirlo y bueno, ver qué tiene vigencia de todo el acervo histórico de la izquierda uruguaya. ¿Bien? Ese no es el plano. En segundo plano, hablar de lo que los compañeros me invitaron a hablar, que bueno, a 9 de julio, fecha importante, huelga general, como respuesta al golpe de Estado cívico-militar, fascista, que las categorizaciones no son menores, hay que categorizar y conceptualizar bien. Fue una dictadura cívico-militar fascista, que eso es también parte del debate que se tuvo durante mucho tiempo, cómo categorizar a la dictadura que tuvimos. ¿Fue igual a la dictadura argentina? ¿Fue igual a la dictadura brasileña? ¿Fue igual a la dictadura chilena? ¿Formó parte de un mismo proceso? Sí. ¿Fueron idénticas? Y bueno, tal vez no. Cada una tuvo su particularidad, porque los pueblos también tenían sus particularidades. ¿Bien? Y está bien abrevar en las particularidades para ver también cuáles son los procesos propios que tenemos que llevar a cabo. Y en ese sentido los compañeros me invitaron a hablar de la organización estudiantil y el movimiento obrero. Y la organización estudiantil existe desde antes de existir la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, ya existía la Organización Estudiantil de Uruguay. Siempre la organización estudiantil en Uruguay tuvo un claro sentido internacionalista y americanista, que eran los términos que se manejaban en aquella época, a principios del siglo XX. Y en el Uruguay particularmente siempre tuvo muy presente del lado de la lucha de los trabajadores. ¿Bien? Y eso hay que tenerlo claro, porque no en todos lados las organizaciones estudiantiles han tenido ese proceso, sobre todo en Hispanoamérica.
¿Bien? Fue un proceso que en otros lugares de Hispanoamérica costó más que el estudiantado se acercara a las luchas obreras. En Uruguay tuvimos un proceso que desde el inicio las organizaciones estudiantiles estuvieron al lado de las reivindicaciones obreras. La primera huelga de los tranvías, ¿bien? Tuvieron solidaridad estudiantil, justamente en el segundo gobierno de Valle. La huelga de los tranvías tuvo solidaridad estudiantil presente y activa, que va a confluir en la fundación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay en 1929. Y la primera organización nacional, de carácter nacional, que agrupaba unitariamente a todos los centros de estudiantes y asociaciones. ¿Bien? Y hay que tener claro también, desde el punto de vista histórico, que la conducción de esa FEU, cuando se funda, no era una conducción de la izquierda, ni los partidos fundacionales de la izquierda, como puede ser el Partido Socialista o el Partido Comunista. Estaba conducida por los sectores más democráticos del Partido Colorado y del Partido Nacional. Y muchas de las figuras de la FEU luego formaron parte de esas agrupaciones políticas. También hay que tenerlo claro. A la izquierda le va a costar mucho entrar en la organización estudiantil. Eso no quiere decir que la FEU haya nacido en un baño de lucha en contra del autoritarismo. Porque fundada la FEU en 1929, su primer baño de lucha fue en la calle peleando contra la dictadura de Terra. ¿Bien? Al lado de los trabajadores, pero la presencia estudiantil, y sobre todo la FEU contra la dictadura de Terra, fue fundamental. Y hay que tenerlo claro porque muchos de esos sectores democráticos que militaban dentro de los partidos tradicionales y que formaban parte de la dirección de la FEU, luego van a estar presentes en la fundación del Frente Amplio en el 71. ¿Bien? Como un Quijano, por ejemplo. Y otros. Pero lo que siempre hay que tener en cuenta también, además de la particularidad de la FEU programática, de su año de lucha nacional contra el autoritarismo y la dictadura de Terra, dictadura que además era pronazi, para aclararlo, corría el año 33, y es siempre su claro contenido programático antiimperialista desde su fundación. Siempre. Más allá de sus vaivenes terceristas, porque la FEU fue tercerista, no alineada con ninguno de los dos polos, fue una línea muy profunda en el movimiento estudiantil, que fue casi hegemónica hasta finales de los 60, mismo cuando la huelga general, la conducción era una conducción que tendía hacia esa línea tercerista, si bien la izquierda ya había avanzado muchísimo, sobre todo a nivel secundario y también universitario. Nunca, esa corriente tercerista nunca dejó de tener presencia a nivel estudiantil. Tiene presencia, por las particularidades concretas de las capas medias y los intelectuales, ¿bien? Que también hay que tener presente. Que hay propuestas políticas que hacia determinadas clases tienen una mayor llegada. ¿Bien? Y también hay que comprender el proceso político de esas capas, que son aliadas de la clase trabajadora y de la clase obrera. Y Alexis decía algo muy importante. Yo no voy a interpretar a la FEU, no me gusta interpretar. Cuando la FEU habló y se expresó públicamente, yo traje algunos documentos para compartir, porque me parece que las propias palabras de la FEU pública la definen como tal. Y es verdad, los procesos de ajuste en el Uruguay empezaron en el 58 con la reforma Cini y con el triunfo del ruralismo y el herrerismo en el Uruguay. Y la primera firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Y yo les traigo a consideración porque la FEU saca en Tribuna Universitaria número 8, septiembre de 1959, una declaración contra el Fondo Monetario Internacional. ¿No? Es una de las primeras organizaciones en denunciar el acuerdo. ¿Bien?
Y dice, por ejemplo, ya en septiembre del 59, en el Tribuna Universitaria, que era uno de los órganos de la FED, dice: la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, ante la llegada de una delegación del Fondo Monetario Internacional para asesorar al nuevo gobierno en materia económica y financiera, denuncia la nueva entrega al imperialismo yanqui que están gestando las clases dirigentes representadas en el actual gobierno en perjuicio directo de los sectores obreros y populares, y señala la imperiosa necesidad de oponerse activamente a la intervención del FMI en nuestro país, por considerarla lesiva a los intereses populares, a la soberanía nacional y a nuestra independencia económica. Nuestro país está viviendo una grave crisis de estructura que el nuevo gobierno intenta paliar cargándola sobre las espaldas del pueblo trabajador por todos los conductos que haya a su alcance. Austeridad iniciada con el decreto del 24 de abril, negativa del aumento de sueldos y jubilaciones a los empleados públicos, represión sindical, etc. Sigue la declaración, y voy a seguir leyendo algunos puntos. Cualquier parecido de ese gobierno realista con el actual Mira el abuelito. es pura coincidencia. El abuelito, Creo que no. exacto. ¿No? Porque ese gobierno realista y cualquier paralelismo con este gobierno, ¿no? Negativa al aumento de sueldos y jubilaciones a los empleados públicos, represión sindical, y buscando además la ayuda del capital norteamericano, aceptando las violinas condiciones que este impone a través del FMI. Estos hechos no son algo aislado, son expresión de las salidas entreguistas y reaccionarias que tienen las clases dirigentes para la crisis. Y después caracteriza al FMI, que es una caracterización que va a quedar en la izquierda por mucho tiempo, que no es la caracterización que tenemos ahora de los organismos internacionales de crédito, pero que es importante repasar. El FMI no es más que un instrumento del imperialismo yanqui, embosado bajo una copa de falso internacionalismo. Sus fines estatutarios, su composición y sus actuaciones más recientes en América Latina no dejan dudas sobre el carácter de este organismo pseudo-internacional. Sus fines estructurados en el convenio que lo rige se puede sintetizar así. Primero, fomentar la estabilidad monetaria suministrando un procedimiento ordenado para ajustar el tipo de cambio extranjero. Garantizar que cualquier modificación importante del procedimiento cambiario en el exterior sea puesta en consulta internacional antes de ponerse en práctica. Trabajar para eliminar las restricciones en las transacciones corrientes del cambio. Y servir como órgano permanente de consulta y colaboración en los problemas monetarios internacionales y facilitar la expansión y el crecimiento del comercio internacional y de los grandes monopolios. Y esta declaración toma el contexto regional cuando hace alusión, por ejemplo, y dice: en Argentina la situación es dramática, el pueblo se debate contra la inflación y la miseria. En septiembre de 1959. ¿No? Argentina también se debate contra la inflación. Ante el intento del gobierno entreguista de aplicar la receta que tiene el FMI para todas las naciones latinoamericanas, que esquemáticamente se puede ser expresada así: control de emisión monetaria, lo sigue proponiendo el FMI, lo proponía el 59, lo propone ahora. Congelación de sueldos y salarios, es la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Contención del gasto del gobierno, es la propuesta del Fondo Monetario Internacional y es la propuesta de este gobierno. Reducción de la deuda externa, bueno, reducción de la deuda externa justamente de los privados y aumento de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y supresión de la tercera parte de las obras públicas en ese momento. Reducción del gasto de la administración y reducción de empleados públicos, propuesta que sigue estando arriba de la mesa y que siguen aplicando los gobiernos. Desnacionalización de las empresas estatales. Hoy seguimos con esos mismos lineamientos por parte del Fondo Monetario Internacional y los gobiernos que representan el Fondo Monetario Internacional en este país, que es el que tenemos ahora. ¿Bien? Y termina diciendo esta declaración: rechazamos el plano de la salida reaccionaria y servil al imperialismo, rechazamos todo tipo de medidas antipopulares que pretenden descargar la crisis sobre las clases trabajadoras, rechazamos la colaboración del FMI que no pretende sojuzgar a los intereses, del imperialismo yanqui. Y dice: nuestra definición no es de ahora. El movimiento estudiantil ha tenido siempre el repudio más unánime para el imperialismo que pretende, propende y realiza la explotación del hombre por el hombre y la deformación de las conciencias. Hoy nos encontramos ante una nueva instancia de entrega al imperialismo yanqui. Ante ella, nuestra actitud es de rechazo, de repudio activo y militante, y la acción a seguir es una sola:
lucha en todos los planos ante este intento antipopular y antinacional que preconiza el actual gobierno. Exhortamos a todos los estudiantes y al pueblo en general a realizar una lucha activa contra la entrega de la economía nacional, los espurios intereses económicos del imperialismo norteamericano. Esa fue la declaración de la FEU del movimiento estudiantil organizado ante la firma del primer tratado, carta de intención con el Fondo Monetario. ¿Bien? Y la importancia de la carga programática y de definir y caracterizar bien, cosa que hoy tenemos que recuperar. ¿Bien? Con respecto hay que tener claro también que en esas épocas la FEU ya se declaraba en solidaridad con Cuba. ¿Bien? La FEU organizó y formó parte del Comité Universitario de Defensa de la Revolución Cubana. Y decía, los acontecimientos se precipitan en nuestra América y por consiguiente en el Uruguay también, en relación con la irresistible referencia de la Revolución Cubana. Esto del 13 de enero del 61. O se está con ella o se está en contra. Vale decir que se dice y se toma partido por la causa de la liberación y la determinación propia de nuestras naciones o por los intereses rapaces servidos mediante la política cruel del gobierno como el nuestro, entregados en acuerdos miserables al imperialismo de los monopolios estadounidenses, apuntalado por los militares del Pentágono y por el Departamento de Estado. La solidaridad internacional con los procesos revolucionarios, bien en nuestra América y en el mundo. También la solidaridad con Argelia en ese momento, la solidaridad con Vietnam, siempre consecuente del movimiento estudiantil, que también va a formar parte luego, cuando se conforma la Central Nacional de Trabajadores, ¿bien? Parte de su expresión fundamental y fundamental. ¿Bien? La solidaridad con los procesos de liberación nacional en todas partes del mundo. Y recordar que la Convención Nacional de Trabajadores, que nace del Congreso del Pueblo, tuvo como presencia activa a la Federación Estudiantil Universitaria del Uruguay. Una federación que venía trabajando con el movimiento obrero, que todavía no estaba unido, desde la lucha por la ley orgánica. ¿Bien? Y todo eso va a concluir en que además la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay sea aceptada en el secretariado del PCNT con voz y sin voto. ¿Bien? Producto de su participación en el Congreso del Pueblo. Y eso va a ser muy importante, porque cuando se conforme el comité de huelga contra el golpe, la FEU va a participar de ese comité de huelga. Y va a participar con voz y con voto. Tanto para la decisión que ya estaba tomada por un congreso de la CNT, para la conducción de la huelga y para la salida de la huelga. ¿Bien? Claro. Entonces, la solidaridad del movimiento estudiantil y la consecuencia con las luchas obreras no se resumen a un proceso sesentista en el Uruguay. Es un proceso que viene de larga data del siglo XX. ¿Bien? Que viene de larga data. Que se inicia con el siglo XX. Se va a concentrar, porque hay momentos que concentran políticamente mucho, en la lucha por la ley orgánica, en el Congreso del Pueblo, en la fundación de la CNT, en la solidaridad con los conflictos obreros, en la solidaridad internacional y sobre todo en una política consecuente de la Federación de Estudiantes antiimperialista. ¿Bien? Y sobre todo señalando siempre al imperialismo yanqui en determinados momentos clave. Y señalando también a los instrumentos del imperialismo yanqui, como son el Fondo Monetario Internacional. ¿Bien? Así como lo va a denunciar luego la Convención Nacional de Trabajadores. ¿Bien? Como instrumento principal de saqueo de nuestros pueblos. Es así que la Federación saca
y se pronuncia contra el golpe. Y lo categoriza así, que no lo va a categorizar como al golpe cada organización política tuvo una caracterización especial, ¿no? Pero es importante cómo lo caracteriza el 30 de junio del 73 la FEU. Y lo caracteriza en 6 o 7 puntos, que sobre todo el primero ya es llamativo. Y dice: ante el golpe antinacional y antipopular, mediante el cual se culmina un proceso consecuente de avasallamiento de las libertades y derechos de nuestro pueblo, buscando acallar toda voz y protesta oriental, la FEU, junto a la clase obrera organizada, la CNT y al pueblo en general, reafirma una vez más su tradición de combate, ocupando lugares de estudio y disponiendo las medidas de huelga general. En estos 3 días de ocupación y huelga, el 30 de junio, el golpe de el 27, el estudiantado ha dado muestra de compromiso y disposición para enfrentar la lucha decidida junto al movimiento popular, la política de la oligarquía patria, la calla del imperialismo yanqui, que en estos últimos años ha aparejado torturas, presos, asesinatos para nuestro pueblo, avasallamiento de las libertades, hambre, desocupación, estancamiento, entrega de la soberanía nacional. La FEU ha contado con la amplia y comprometida participación de los estudiantes, discutiendo y reafirmando su presencia en la calle. Los tiranos de turno han pretendido acallarnos reprimiendo ocupaciones, ferroviarios, ANDET, FUNSO, intentando desocupar la universidad, deteniendo y golpeando a decenas de militantes estudiantiles, entre ellos 2 compañeros del comité ejecutivo de la FEU, mostrando una vez más el carácter represivo y fascista del golpe. La voluntad de lucha no decayó jamás, por el contrario, las ocupaciones y las movilizaciones fortalecieron y se generalizaron a lo largo y ancho del pueblo. El ministro Boletini ha debido por esto salir al cruce, atacando a los trabajadores y al pueblo para defender sus legítimos derechos y ser fieles a la tradición libertaria legada por Artigas. Y acá hay que tener en cuenta cómo se condensan en esas posturas antiimperialistas la defensa de la patria, ¿bien?, por parte del movimiento popular, de unas expresiones del movimiento popular, como va a ser la FEU. También lo va a tener la CNT. Porque defender la patria, solo los pueblos defienden la patria. Las oligarquías son cipayas. ¿Bien? Y eso que se tenía muy claro en esas épocas, programáticamente, que la patria no era una bandera de la oligarquía, que la patria era una bandera de los trabajadores, de los campesinos, ¿bien?, y de todos los oprimidos. No había que dejársela ni a los militares ni a la oligarquía, y recuperar el legado artiguista como un legado popular, eminentemente popular, ¿bien?, y marcar el carácter cipayo de esta oligarquía, que es básicamente, con otra organización financiera, la misma que tenemos hoy, porque los apellidos, más allá de la reconversión de la arquitectura financiera, los apellidos son los mismos en el Uruguay. Hay más concentración de empresas extranjeras, ¿sí?, pero la oligarquía uruguaya, los apellidos se han continuado desde ese momento hasta ahora. Y sigue la declaración de la FEU del 30 de junio diciendo: se emplaza hoy al movimiento popular para levantar la ocupación y la huelga general bajo la amenaza de reprimir a cualquier precio, pero el pueblo no está dispuesto a aceptar tiranía de ningún tipo, no está dispuesto a dejarse pisotear por los privilegios que reprimen y hambrean al mismo tiempo que hablan de paz y diálogo. Hoy más que nunca, luchar es la consigna, mantener la huelga, salir a la calle, a los barrios, organizar, coordinar a todas las organizaciones populares, desde las fábricas, centros estudiantiles, comité de base, informando y agitando las soluciones que el pueblo propone. Y después, en el punto 6 dice: no hay verdaderas soluciones, no hay camino de encuentro entre orientales si se desconocen los cambios programáticos que la CNT y la FEU y otras organizaciones populares presentan. Solo si se restablece la plena vigencia de las libertades, si se emprenden las grandes transformaciones nacionales,
reforma agraria, nacionalización de la banca y el comercio exterior, de la industria frigorífica, si se rompe la política con el Fondo Monetario Internacional y si se respeta plenamente la soberanía nacional, se encontrarán las salidas de la patria reclama. O sea, no era una cuestión solo institucional. Atrás del rechazo al golpe de Estado había un programa político, que era este, que era el programa que también levantaba el Frente Amplio en el 71. No era una cuestión institucional, simplemente de libertades cívicas. La salida no era solo un gobierno civil, era un gobierno civil con un programa. ¿Bien? Y ese programa era profundamente nacional, popular y antiimperialista. ¿Bien? Lo que nos permitió luego unificar a las izquierdas en el lugar, la izquierda de hoy. Y luego, para no cansarlos tampoco, termina. Por eso la FEU llama a todos los estudiantes conscientes de su tarea histórica a ocupar y mantener la huelga, comprometiéndose sin límites de ningún tipo con la movilización que hoy es el imperativo de la hora. Solo con el esfuerzo de la acción sacrificada y la lucha sin pausa obtendremos la victoria. Y termina. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Artigas. Termina citando Artigas. ¿Bien? Esto fue el 30 de junio del 73, 3 días ya el golpe de Estado, 3 días de huelga general. El 5 de octubre del 73, la declaración de la FEU, que todavía no estaba intervenida en la universidad, se iba a intervenir en breve, se dejó que hubiera elecciones universitarias, donde fue plenamente confirmada la FEU en su representación estudiantil, y la derrota de los sectores reaccionarios fue totalmente avasallante. Dice: las últimas elecciones universitarias demostraron la indudable victoria de la FEU, organización gremial de todos los estudiantes universitarios, que obtuvo más del 65% de los votos. En la declaración leída ante un Palacio Peñarol colmado de estudiantes, en el Festival de la Autonomía y la Libertad, decíamos que con 44 años de existencia y de lucha junto al pueblo, la FEU es un gremio unido, organizado y combatiente de la totalidad del estudiantado, y va a lograr el 12 de septiembre un inmenso plebiscito en defensa de la universidad, de su papel junto al pueblo, de su autonomía, por las libertades y las soluciones que el país anhela. Un voto por la FEU es un voto por el pueblo, por la unidad obrera estudiantil, por una postura antiimperialista militante y por un compromiso consecuente en no cejar hasta que se desarrolle y aporte al país. Estos objetivos los logramos y esta actitud es la que determina coherentemente nuestra conducta. Ese fue el papel de la FEU ese 9 de julio, desde el 27 hasta el 9 de julio. ¿Bien? Organizando la resistencia junto a la CNT, teniendo claro, sobre todo, que el estudiantado no reemplazaba al movimiento obrero, sino que caminaba junto al movimiento obrero, y que muchas de las cuestiones que se discutieron durante años en la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, como parte del campo popular, sirvieron programáticamente para el Congreso del Pueblo, que dio nacimiento a la Convención Nacional de Trabajadores, y que le dio cohesión para enfrentar el golpe. ¿Bien? Y de lo que se trata hoy no solo es de recordar, no es solo recordando la unidad de estudiantes y trabajadores y del movimiento obrero, es tratando de reconstruirla, pero reconstruirla de forma como se construyó, con nuevas formas, obviamente, pero programáticamente hay que recuperar mucho de lo que se planteaba, porque la desaparición de esos programas, sobre todo el programa antiimperialista, que es la primera tarea, la liberación nacional que tenemos, hoy no está ni siquiera planteada a nivel público. ¿Bien? Y esa es una gran tarea, recordar que la unidad obrera estudiantil, que la FEU, y también junto con la FEU, ya en el 73 estaba la Federación de Estudiantes de Secundaria,
y había organización en el interior también. Y esto se entendió hacia grandes partes del país. No fue solo Montevideo, no quedó acotado a Montevideo la movilización estudiantil. También hubo movilización estudiantil en contra de la dictadura y hubo apoyo a los trabajadores en todos los departamentos del interior. Expresiones concretas. ¿Bien? Por todo esto, es que bueno, cuando los compañeros me invitaron a hablar de la unidad obrera estudiantil, es imposible hablar de la unidad obrera estudiantil si no hablamos de lo programático. Y como no vengo a interpretar una organización como la Federación Estudiantil Universitaria en Uruguay, vengo a que la Federación, este es un libro que tiene documentos de su fundación hasta 1998, la propia Federación hablara por sí misma. Porque la Federación habla en sus documentos por sí misma. Como casi todas las organizaciones. ¿Bien? Los textos se defienden solos. ¿Bien? No es necesario salir a defenderlos. Así que, bueno, yo redondeo por acá. Muchas gracias a los compañeros y muchas gracias a los compañeros. Bueno, gracias. Agradecer a los compañeros. Vamos a hacer un cuarto intermedio ahora. Tenemos ahí los materiales financieros. También saludar a los compañeros del comité que hoy al arranque nos olvidamos. Agradecer a los compañeros del comité de Galpón que nos facilitaron el local. Y bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio, después tenemos la entrega de carnet y... ¿Qué? El aviso financiero. Raulito y la buceca. Me mandaron a avisar sobre finanzas. Hay café a conciencia. Y pegotines y pins a 30 pesos. Así que bueno. Además está el rincón de la memoria ahí, que están los periódicos marcha de la época. Ahí están los materiales fotográficos también, tanto acá como en el tablón del otro lado. Así que bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio y luego vamos a pasar. Quería decir algo. Quería decir algo que me acordé. Yo me acuerdo que tendría 6, 7 años y mi padre, para hacerme leer, mientras él se afeitaba, ¿se acuerdan que antes los baños eran, ustedes no se acuerdan porque eran nacidos en esa época, pero las casas tenían los baños enormes, no es como ahora que son todas cositas chiquitas así? Entonces yo me sentaba en un banquito y mientras mi padre se iba afeitando me decía, léeme el diario. Por supuesto, el diario El Popular, ¿no? Que era el único que entraba a casa. Que yo siempre le decía, papi, ¿por qué estos diarios, el diario Popular no tiene un reclame, no tiene nada como tenía? Y mi padre me decía, porque el Popular se vende solo, no necesita de propaganda. Y era que nadie quería publicar en el diario Popular. Entonces me decía, léeme tal cosa, léeme tal otra. Y era para que yo aprendiera a leer. Y yo aprendí a leer con el diario Popular, ya fuera algo de deporte, ya fuera algo de política, algo que pasaba en el Parlamento. Entonces digo, de esa forma porque nos fuimos creando, ¿no? Y yo me acuerdo que le hacía preguntas porque un niño no entiende, ¿no? Yo decía, ¿qué es la rosca? Porque yo escuchaba hablar de la rosca oligárquica y es como decía el compañero acá, como decía, seguimos con los mismos nombres porque son las mismas familias. Entonces mi viejo me decía, tenemos la rosca oligárquica financiera, que está concentrada en la capital porque están los bancos, y tenemos la rosca, la que está en el campo, que por lo general está concentrada en lo que son del Partido Nacional, o sea, los grandes campos, los grandes terratenientes. Y lo que decían los compañeros con el tema de volver a lo programático. En el año 71, cuando el Frente Amplio se funda sobre una base antiimperialista y del ideario artiguista. Y eso con los años, con el tema de la amplitud, pero no de dar mucha profundidad, eso va quedando por el camino. Y me adhiero a las palabras de los compañeros, es lo que tenemos que recuperar. Porque si no, no creo que no vamos por buen camino. Y lo otro que de todo lo que decía el compañero hablando de la FAO, de ahí que sale la consigna
que se transformó en un ejemplo a nivel mundial, que es la de obreros y estudiantes unidos y adelante, que como decía también él, eso no se da en todos los lugares del mundo. Escuchamos un ratito a Raulito ahora que va. Ay, sí, aparte un aplauso grande a Raúl que estuvo ahí. Y después tenemos una buceca para compartir también. Yo quería un café ese de a conciencia. Ah, bueno. ¿Cómo? Yo también quiero café de a conciencia. Capaz que si no era conciencia no era tan deseado. Al cual.